adelantar a Firas, que también tiene que irse, está en la batalla sanitaria contra el virus, es doctor en pleno frente anti-coronavirus y tiene que cenar y volver otra vez a ponerse la bata. Así que luego por eso adelantaré a Firas. Adelante, Ramón. Gracias por estar aquí. Has visto que te he puesto delante a dos o tres conversadores bastante escuetos, como habrás notado. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Chema. Un saludo a Iñaki, un saludo a Isidoro, un saludo a todos y todas las que están participando en el programa. Mira, yo creo que hay que mirar esto en perspectiva de larga duración. El caso de Pablo Hasél, si lo miramos en la inmediatez, ¿no? Y miramos así los acontecimientos en el corto plazo, pues es obvio que es un caso de censura y todo eso, pero habría que ver detrás de lo que se nos aparece en la inmediatez, cuál es lo que es el sistema global que lo produce y cuál es la historia de larga duración que lo produce. ¿Cómo es posible que estemos en el siglo XXI y que haya censura a cantantes, ¿no? en el Estado español? ¿Cómo es posible que se privilegie el concepto de súbdito, es decir, súbdito de monarquía, sobre el concepto de ciudadanos de un Estado democrático? ¿Cómo es que esto está pasando en pleno siglo XXI con la complicidad y el silencio de los medios de comunicación, de todo el mundo? O sea, es impresionante esto que estamos viendo. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Bueno, pues obviamente ustedes ya han mencionado la transición y todo eso, pero yo quisiera llamar la atención, o sea, la mal llamada transición, ¿no? Yo quisiera ir un poquito más atrás en el tiempo y un poquito más arriba en el espacio, en el término más globalizado. Vamos a ver, acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos prefirió mantener al franquismo allí antes de darse el riesgo de que algún movimiento comunista o de izquierda fuera a tomar el poder en el Estado español. Acababa de terminar la Guerra Civil en 39, es de todos conocido que la República Española de los años 30, que con todas sus virtudes y defectos era mucho más a la izquierda que cualquier cosa en Europa en la época. Entonces, Estados Unidos hizo un pacto con el franquismo con la idea de que a cambio de que el franquismo se conciliara con la hegemonía estadounidense, a cambio de eso, ellos apoyaban el franquismo y lo dejaban intacto. Y por eso el franquismo duró lo que duró, porque Estados Unidos lo mantuvo, lo apoyó, estuvo ahí, y el franquismo hizo el pacto, obviamente, luego de la derrota, porque sabemos que Franco era hitlerista en esa guerra. Y por eso es que tenemos el caso de Guernica, donde los alemanes vinieron y bombardean en Guernica y los fascistas participan en la guerra civil del lado de Franco, y estaba ahí la gente de Mussolini, etcétera. ¿Cómo es posible que después de la guerra, pues todos estos países, entre comillas, aliados, se confabularan con Franco para dejarlo ahí? Bueno, por una razón muy sencilla: la Guerra Fría. Ellos prefirieron mantenerle esa dictadura antes de arriesgarse a que pudiera venir un gobierno de izquierda en la península ibérica, bien, en particular en el Estado español. Entonces, tenemos que recordar el caso venezolano, porque el caso venezolano, cuando cae, siempre estos imperios, cuando ven que un dictador que ellos han puesto allí, que han sostenido, va a caer, ellos se anticipan y aceleran la caída para asegurar que los que vengan después sean marionetas de ellos, títeres de ellos. Entonces,
eso pasó en Venezuela en los años 50 con la dictadura de Pérez Jiménez. Cuando se ve caer la dictadura, que eso viene, ellos se preparan y la CIA se anticipa y ponen ahí una serie de títeres y hacen lo que se llamó el pacto de punto fijo. ¿Por qué en una conversación sobre Pablo Hasél y lo que le ha pasado a Pablo Hasél estamos hablando del pacto de punto fijo en Venezuela a finales de los años 50? Porque ese fue el modelo que se usó para la transición española. Y eso hay que decirlo. La transición española usó el modelo de la CIA, el modelo que se usó para garantizar que los intereses del imperialismo estadounidense se mantuvieran intactos con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. E hicieron una transición y pusieron sus títeres allí, anticipando la caída y por miedo a que no fuera a pasar, a que no fuera a venir un gobierno a la izquierda, para mantener su gente intacto, tratándose de un país estratégico como Venezuela, que es un país de exportación de petróleo fundamental para el imperio. Entonces, recordemos que a través de la socialdemocracia, que era en su momento, en los años 70, financiada por la CIA a través de la Fundación Willy Brandt, y toda esa información declasificada, yo no estoy diciendo nada, ningún secreto, bien, esto ya lo sabemos, porque eso lo ha declasificado el mismo imperio en sus documentos secretos, los desclasificó. Y ya sabemos que le pasó una millonada allí que fue a parar al bolsillo de Felipe González y del PSOE, que era la alternativa socialdemócrata frente al comunismo. El miedo de que en unas elecciones ganaran los comunistas. Entonces, el modelo que se usó vía la socialdemocracia europea era que recordemos que Carlos Andrés Pérez era el asesor. Carlos Andrés Pérez, líder de la socialdemocracia, como te digo, venezolana, que conocía muy bien el modelo venezolano, que era un hombre que, bueno, que trabajaba para el imperio, que crearon la Cuarta República en Venezuela a partir de la caída de Pérez Jiménez, los pactos de punto fijo, y que luego Pérez Jiménez se hizo el asesor de Felipe González, y el asesor de esa transición, uno de los asesores de esa mal llamada transición, que no fue otra cosa que cambiar todo para que no cambie nada. En otras palabras, hacerle un cambio de cosmético, un maquillaje al franquismo, como hicieron un maquillaje a la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, estas cosas de la historia como que se pierden y ya nadie habla de estas cosas ni las menciona. Y hay que decirlo, Felipe González era el hombre de la CIA en el Estado español. Era el que recibía la pasta y el que estaba llamado a hacer el trabajo que hicieron las élites venezolanas en su momento, en particular Betancourt, ante la caída de Pérez Jiménez. Y lo mismo pasó con Felipe González ante la caída de Franco. Ellos se anticipan para garantizar que la transición les sea favorable y no se les vaya de las manos. Eso es un clásico y lo ha hecho la CIA en muchos lugares. Y hay que decir que luego el modelo, que era el modelo del pacto de punto fijo, que se implementó en España, pues luego se usó la transición española, que era realmente una copia al carbón del pacto de punto fijo en Venezuela en los años 50, se usó en la transición chilena, donde se mantiene un gobierno, un pinochetismo sin Pinochet. Bien, y se ha usado en muchas partes del mundo, se usó en las transiciones en América Latina, donde se mantiene todo el proyecto previo, prácticamente se exoneran a los fascistas de sus crímenes, se les incorpora de alguna manera al Estado, al aparato militar, se les mantiene allí, no se les procesa, con algunas excepciones, y bueno, borrón y cuenta nueva y seguimos para adelante. Y entonces esto no podemos olvidarnos, ni podemos perder de vista que esto tiene que ver con el sistema imperialista estadounidense.
O sea, o sea, lo que estamos viendo de Pablo Hasél es el resultado de una historia de larga duración que tiene que ver con el sistema imperialista estadounidense. O sea, ahora mismo como que esas cosas se nos aparecen como una noticia del momento. Ah, mira que España, que mira lo que pasa en España, que todavía hay cosas raras pasando como este. No, no, perdóname. Estamos hablando de un Estado que privilegia súbditos sobre ciudadanos, de un Estado que ese es un diseño de la CIA y del imperialismo estadounidense, y ustedes están viviendo el Big Bang de esa transición franquista, profranquista imperialista de los años 70, de la Constitución del 78. Eso es lo que ustedes están viviendo, el Big Bang de eso. Lo mismo que en Chile se está viviendo el Big Bang de la dictadura de Pinochet, puesta allí por la CIA y luego tumbada por la misma CIA y la transición dirigida por la misma CIA. Entonces, en Chile se está viviendo eso también, y se está viviendo en muchas partes del mundo. O sea, vamos a ver, estas cosas hay que decirlas como son, y lamentablemente tenemos una pseudoizquierda españolista que es cómplice totalmente de esa monarquía y de ese Estado, que se llenan la boca hablando de república y a la hora de la verdad están del lado del imperialismo español y de ese Estado imperial, y al lado de ese Estado que ha sido un diseño. El Estado que ustedes tienen hoy es un diseño de la CIA. Vamos a ver, es un diseño del pacto de Punto Fijo en Venezuela. O sea, y ustedes, si pierden de vista estas conexiones, perdónenme, pero andan perdidos en el espacio sideral, porque estas son cosas muy concretas. Y por eso es que Pablo Hasél está viviendo eso. Y por eso es que tenemos hoy día los presos políticos catalanes. Y por eso tenemos los presos políticos vascos, gallegos. Podemos ir sobre la lista, la cantidad de presos, la cantidad de artistas como Pablo, que algunos ya están exilados, se han ido, porque no se pueden quedar en el país, punto. O sea, por eso es que en el Estado español no se puede. O sea, un tipo que se ha robado, como decimos en Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, un rey que se ha robado hasta los clavos de la cruz, bien, que se ha robado hasta los clavos de la cruz, es incriticable, porque si tú criticas la monarquía, pues vas preso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de súbditos, no de ciudadanos. Ese cuento de que ustedes tienen derechos de ciudadanos, no sé, es un cuento. A la hora de la verdad, lo que se privilegia siempre es la categoría de súbditos sobre la categoría de ciudadanos, porque ustedes no son una república, ustedes son el Reino de España, una monarquía disfrazada de democrático y ese tipo de cosas, pero un disfraz que cuando arañas un poquito, o sea, cuando rascas un poquito, lo que sale es las cloacas del Estado y todo eso. O sea, en el Estado español se formulan cargos. O sea, la policía formula cargos a partir de lo que las cosas que se dicen en redes sociales, o lo que publicó ABC o El Mundo, o lo que publicó. Es una cosa absurda. Y esto, lo que no, la corta mira que tiene la izquierda españolista, que es de corta mira, porque cuando se trata de la catalanofobia y los catalanes, pues guardan silencio o dicen algo tímidamente, pero en la práctica están siempre del lado del Estado a la hora de los verdaderos conflictos en ese Estado. Siempre están en silencio o con críticas muy pasivas o muy, ¿cómo te digo? Muy suaves, ¿no? Y sobre todo ahora que están en ese pacto con el PSOE, gobernando el Reino de España. Y claro, esa izquierda está en bancarrota en la medida en que se hace cómplice de todas estas cosas, y siempre aparece la excusa. No, es que nosotros no controlamos la judicatura. No, es que nosotros no. Oye, pero perdóname, controla la fiscalía. El PSOE controla la fiscalía. ¿Por qué no hacen nada? O sea, ¿por qué dejan que esas cosas sigan corriendo como si nada? ¿Entiendes? O sea, vamos,
Ahora lo que hace que haya un movimiento como Vox y todo eso es la catalanofobia y la islamofobia rampante del Estado español, de esa monarquía española. La combinación entre islamofobia y catalanofobia es el caldo de cultivo del ascenso de la extrema derecha. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que surgiera? Pues muy sencillo. Si has estado por años en la prensa, en esa prensa del IBEX 35, dale que dale y dale que dale a la catalanofobia y a la islamofobia, pues no te extrañe que aparezca que todos estos monstruos que tienes ahí escondidos, pues que salgan a la luz pública, porque los has envalentonado. Y ese tipo de propaganda que se ha hecho catalanofóbica e islamofóbica está en el centro de la situación política del Estado español hoy. Y todo eso tiene una larga historia que tiene que ver con el sistema imperialista bajo hegemonía estadounidense. Y esto se nos aparece como un acontecimiento así efímero de algo que ha pasado, ¿no? Con un cantante y no sé qué. Mira, es una cosa más grande de lo que se nos aparece. Porque eso, y es la corta mira de la izquierda españolista, si tú permites que esas cosas se hagan con catalanes, recordemos que Pablo Hasél es catalán también, si esas cosas que se están haciendo va contra catalanes, contra mallorquines, contra vascos, contra gallegos, contra andaluces, recordemos lo que pasó con el hitlerismo. Empezaron con los judíos y los gitanos y terminaron con los comunistas y terminaron con medio mundo. Hasta con los liberales, hasta con los demócratas liberales. Entonces, esa es la parte de corta mira de la izquierda españolista que termina en complicidad con estas cosas y luego se sorprenden cuando las cloacas del Estado le empieza a formular cargos a Pablo Iglesias a partir de un teléfono que se le pierde a una de sus asesoras y eso aparece en las cloacas del Estado e intentan hacerle cargo, pues luego están como que no, ¿cómo es posible que me hagan esto? Pero perdóname, eso es lo que le están haciendo toda la vida a los vascos, a los catalanes, a los gallegos, a los andaluces, a medio mundo, y tú has estado ahí observando eso de lejos como si fueras un turista. O sea, perdóname. Y si eso viene para encima de ti ahora, pues no te debe sorprender. Y es lo mismo que pasa siempre toda la vida con los fascismos. Empiezan siempre con los grupos más estereotipados y más inferiorizados racialmente, de hecho. Ahí ves cómo el racismo, el etnicismo y todas estas discriminaciones de momento se convierten en los instrumentos que usan para poder movilizar poblaciones. Y yo siempre digo que los fascistas son los bomberos del capitalismo, porque el capitalismo, cuando entra en fuego por su propia crisis, pues aparecen los fascistas para desviar la atención de las clases trabajadoras en lugar de su descontento, canalizarlo contra el sistema, pues lo canalizan contra emigrantes, contra catalanes, contra musulmanes, y entonces mantienen entretenidas a las clases trabajadoras con discursos racistas o discursos etnicistas o discursos discriminatorios, los mantiene entretenidos y les desvía el descontento que sienten por la crisis contra gente que está más jodida que ellos. Entonces, vamos a ver, esto es un clásico del sistema capitalista y una de las cegueras más grandes de la izquierda españolista es no entender esto, no entender el tema del derecho a decidir, no lo entienden, siguen repitiendo y los lemas del Estado imperialista de toda la vida, de no reconocer el derecho a decidir de las naciones sin soberanía y además no entender el tema del racismo. Esas dos cosas que ahora se expresan como catalanofobia y como racismo antimigrante, islamofobia, etcétera, son las dos cosas que son los pilares sobre los cuales se está montando un viraje a la extrema derecha en toda Europa y Estados Unidos, incluyendo el Estado español. Y el que no lo vea, pues está ciego. Y esto que está pasando con Pablo Hasél es, vamos a ponerlo así,
como te digo, un punto dentro de un panorama muy podrido, muy jodido y mucho más grande de lo que aparenta ser el caso. Y mucha gente lo mira como, mira, eso es un cantante que... No, es que eso que están haciendo con Pablo Hasél, si tú permites que se lo hagan a Pablo Hasél, se lo van a hacer a cualquiera. Y esa es la parte que la ceguera que no podemos perder de vista. Pero bueno, perdonen ¿cómo te digo? La pasión caribeña, la pasión caribeña. Y nada, muchas gracias por la oportunidad. No, Ramón, si no fuera por esa pasión caribeña, no saltarían tantas verdades en tan poco rato. Además, los dos cuando discutimos también discutimos con pasión caribeña, sí, es verdad. Aunque sea por WhatsApp. Sí. Pero bueno, no, lo de la catalanofobia también ha salido aquí al principio, precisamente eso, ¿no? Como la República Catalana ha sido uno de los vórtices en los que se ha demostrado, se ha develado y se ha desnudado el régimen, y cómo mucha gente ha dado la espalda a las barbaridades y a la brutalidad judicial, policial, etcétera, que se ha hecho con ellos. En cambio, Hasél, que no es para nada, que no comulga para nada con la burguesía catalana ni con todo lo que pudieran ser, sabes que ha defendido esa liberación de los presos y cómo eso era una barbaridad. O sea que sí, que tenemos un relato que hemos empezado desde el principio hablando también de eso.